La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a otra entrega de El Laberinto, este programa que emitimos, ya lo saben, todos los miércoles a partir de las 7:30 de la noche, tanto por la señal de La Voz Universal.tv como por la señal de radio La Voz Universal 91.2 FM. Hemos también de decirles que estamos en redes sociales, estamos con nuestra página en Facebook, con nuestra página en YouTube, con nuestro perfil en Instagram y también con nuestro podcast en Spotify, ofreciendo el contenido no solamente de la semana y los diferentes clips que tenemos en el programa, sino además contenido extra que tiene que ver con publicaciones, con algunas ideas por ahí y el contenido de nuestros amigos del Colegio Abierto de Filosofía. Hemos compartido la anterior semana una increíble charla de desagravio al profesor HCF Mancilla, en la que le hemos realizado una entrevista múltiple con un formato muy peculiar, pero además con una gran recepción de la gente, así que gracias al Colegio Abierto de Filosofía, también a todos los que comparten el contenido, y recordarles que este miércoles 20, también a las 9 de la noche, habrá un nuevo evento con el profesor HCF Mancilla por la página del Colegio Abierto de Filosofía, pero también lo retransmitiremos por El Laberinto. Nos hablará acerca de la gran filósofa, una de las pensadoras más grandes del siglo XX, nos referimos a Hannah Arendt, así que también está hecha la invitación para que cuando acabe el programa a las 8, tienen una hora para refrescar, para comer, para hacer algo, y luego volvemos a las 9 de la noche a escuchar al profesor HCF Mancilla. Así que empezamos el programa de esta semana. La anterior semana pudimos ver esa peculiar movilización en Cuba, en varias ciudades, por el descontento que produce el régimen tiránico de los Castro y de Díaz-Canel. Bueno, yo lo decía la anterior semana, que me gustaría equivocarme en cuanto a mi pesimismo, pero tal parece que no será así. No será, al parecer, espero estar en lo errado, este momento en el que la dictadura cubana caiga y que pueda retornarse a un régimen más o menos democrático. Bueno, de eso ya comentamos la anterior semana. Pero me quedo con algo cortito para no extenderme más en este asunto. Que es esa visión que existe de Cuba por esta especie de intelectuales, artistas y demás. No sé si lo vieron seguramente porque se viralizó el video de un sujeto en un programa en Argentina, en un programa de Fantino, si no me equivoco, que, bueno, seguramente de estas facultades de humanidades y demás, que manifestaba que en Cuba no existía una dictadura, que la desnutrición no existía para los niños en la isla, etcétera, etcétera. Bueno, y era confrontado por un hombre que había vivido en Cuba y había salido de Cuba y no pudo ni quiso retornar más, buscando algo que, alguna manera de sustentarse en Argentina. Vaya mala fortuna que le toca. Pero aún así, uno puede pensar, o uno puede darse cuenta en todo caso, de que no es el único lugar Argentina donde esta suerte de pseudo-intelectuales o pseudo-intelectuales críticos dedica su tiempo y su vida a defender al régimen cubano. Acá en Bolivia tenemos esa idea, lo recordábamos la anterior semana con el asunto de la fantasía guerrillera, con esta idea del pasado revolucionario y demás. Pero ahora quiero referirme a otro aspecto, que es el de la vida académica, tanto en las ciencias relacionadas a las humanidades, inclusive en las jurídicas. Nos vamos a encontrar con que hay esta especie no solo de romantización, que ya de por sí es algo irracional. Romantizar es volver no racional algo, y que está bueno para la vida privada, para los gustos quizás artísticos, pero no para la política. Y me encontraba con estas percepciones de gente que primero no mide con la misma vara los asuntos relacionados a los derechos humanos en el régimen castrista, y mucho menos con lo que ocurre en otras partes
donde los tiranos son amigos. No olvidemos que en Bolivia, hace unos años, porque en serio parece que nos olvidamos de todo, el gobierno boliviano tenía relaciones con Libia, con Gaddafi. Sí, con Gaddafi. Yo les puedo asegurar que si hubiese existido todavía Saddam Hussein, tendríamos relaciones como gobierno con Saddam Hussein. Porque está este asunto del antiimperialismo y de una visión que supuestamente es contraria al capitalismo, etcétera, etcétera. Pero que en realidad es una... A ver, primero que es una cuestión muy romántica que ya existía en el siglo XX de los no alineados, pero además una irresponsabilidad, insisto, académica. ¿Cómo puede ser que alguien que enseñe ciencias políticas, que enseñe sociología, que enseñe... Pues de sociología, bueno, ya. Pero que enseñe derecho, entre otras, se manifieste acerca de que la democracia cubana existe como una forma no comprensible, compleja y que por eso no puede ajustarse a los criterios de la democracia liberal u occidental o burguesa? A ver, sí es cierto que cada nación y región tiene particularidades, eso no lo vamos a negar, pero de ahí a afirmar que la no existencia de elecciones libres, la no existencia de censura constitucionalizada, ojo, constitucionalizada, porque la Constitución prohíbe cualquier manifestación contraria al partido y al gobierno cubano. Entonces, no puede manifestarse como algo, como algo que puede asimilarse a la democracia. Y volvemos a encontrarnos con este fenómeno, ¿no? La soberanía y la no intromisión es usada cuando conviene, pero es también descartada cuando nos juega en contra, cuando les juega en contra a estos políticos. Y son extremadamente rápidos para armar circos internacionales, shows del humor, como el asunto del armamento en 2019, que al parecer todo el mundo estaba metido en Bolivia, otra vez esa idea de creernos el ombligo del mundo, pero además con esta idea de que Cuba puede sostener todavía este tipo de gobierno, este tipo de gobierno que además en los hechos demuestra lo más simple, que es la cantidad de exiliados, la cantidad de gente que desesperadamente se lanza al mar. O sea, yo de verdad, es la forma más simple, pero de repente menos teórica, pero más humana de entenderlo. ¿Qué tan desesperado tiene que estar alguien para lanzarse en una balsa totalmente precaria para escapar de un gobierno? Eso nos dice mucho. Así que lejos de querer sonar repetitivo con este asunto y demás, vale la pena que a veces nos pongamos a pensar y sobre todo que a las siguientes generaciones los pongamos frente a esta situación y a esta realidad para que de repente, tal vez en un día no tan lejano, sepamos identificar más rápido a los autoritarios y también no dejar que acrecenten tanto su poder, porque podrá ser una isla o podrá ser un país mediterráneo donde también los autoritarios quieren quedarse por décadas. Quieren quedarse por décadas y no quieren que nadie los cuestione. Vieron seguramente la declaración del sumo todopoderoso indígena, falso indígena o originario campesino, Juan Evo Morales Ayma, con el asunto de que la reconciliación no era posible si no se entendía que su ideología, si es que queda claro cuál es su ideología, de repente tiene que ver más con la práctica stalinista que alguna cuestión más teórica, no era la que imperaba. Claro, y esto es interesante, ¿no? Porque cuando hay este tipo de... a ver, en Argentina se llama la grieta, en otros lados se llama la fractura, o algún momento se llamó el empate catastrófico acá, cuando hay esta suerte de roces sociales muy fuertes a nivel ciudadanía. Se trata de hablar de la reconciliación, se trata de hablar de ciertas cosas que, bueno, deben dejarse de lado. Pero acá hay algo muy importante. Al final, si se da este tipo de reconciliación, se da porque el ciudadano entiende que puede hacerlo y que tal vez es la mejor opción. No porque alguien se lo diga, no porque el presunto jefe líder espiritual asuma que puede decir, sí, reconcíliense, no sigamos en pie de combate, así, asemejando esa actitud de por teléfono mandar a acercar ciudades, mandar a morir a gente, porque él nunca iba a poner la vida. Olvídense de eso, nunca iba a dar la vida a él.
Y claro, entonces su reconciliación estaría en base a una especie de pleitesía que habría que rendirle al Supremo. Y no funciona así. No funciona así, y pienso que no funciona así ni siquiera para sus partidarios. Porque a pesar de que demuestran muchas veces comportamientos gregarios, no creo que sean todos un rebaño, una gran mayoría tal vez, pero no creo que sean todos un rebaño al que se le pueda decir, hazme caso, haz esto. Salvo, por supuesto, sus lacayos del partido, burócratas y demás, pero el ciudadano común no creo que, quisiera pensar que no es tan maleable y que tiene algo de pensamiento autónomo y que no tiene que esperar que sea el sumo jefe el que le diga cómo y cuándo debe organizarse en cuanto a cierta reconciliación. Volvemos a encontrarnos en esta figura, en esta situación en la que vuelve a aparecer el sumo pontífice indígena para decir qué hay que hacer y qué no. Y por supuesto manda a todos, incluido hasta el presidente. No, si hay una reconciliación será primero, ¿en base a qué? Porque si la reconciliación implica negar el fraude del 2019, implica negar el comportamiento barbárico de sus huestes del 2019, entonces, no, gracias, yo no quiero reconciliación. Quiero verdad, quiero justicia, quiero investigaciones, sí, para todos, sí, perfecto. Pero empecemos por lo primero. Alguien que se quiso empernar en el poder de por vida, que se quiere empernar aún en el poder de por vida. Y en base a eso, no, gracias, yo no juego. Uno puede pensar en la violencia política con la faceta de repente más sangrienta que tiene que ver con estallidos sociales, enfrentamientos civiles, dictaduras militares, se recuerda ahora recién un año más de una de ellas en Bolivia, pero nos olvidamos de otro tipo de violencia. Y de repente aquí es cuando hay que ajustar muchos pernos que tenemos en la cabeza, y es la violencia psicológica de la burocracia. Seguro me estarán diciendo que exagero, seguro me estarán diciendo que me está ganando el alma liberal y que yo no quiero a la gente que trabaja en la función pública, bla, 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 bla. No me interesa. Pero sí hay una violencia psicológica. Y con esto voy a ser muy claro. Yo no conozco a nadie que se sienta tranquilo cuando una institución del orden o de la burocracia va a su negocio. Es literalmente la llegada de una tropa, porque nunca van solos, van en tropa, de personas que vienen a incomodar no solamente, sino a amenazar y a perturbar cualquier clase de paz que necesite un trabajador o un empresario. Es tan venenoso, es tan repulsivo el hecho de que estas personas llegan con sus chalecos y llegan con sus credenciales y llegan todos tomando fotos, pero hay de aquel que les tome foto a ellos. Que la misma tranquilidad de los clientes, de los compradores, se rompe. ¿Nunca les ha tocado estar en un negocio como clientes y que lleguen impuestos, que lleguen los chalecos de la alcaldía, que antes eran verdes y ahora son azules, horribles igual? O que llegue el CEDES o que llegue cualquier otra. A mí sí, me perturba cuando estoy comiendo, cuando estoy consumiendo algo y llegan a infortunar a la gente que está comerciando. Me estresa cuando llegan a un mercado, porque a pesar de que sí quiero orden en las calles, tampoco me parece que sea bueno que roben, porque la gendarmería roba, no decomisa. El decomiso es una acción que tiene que tener un acta y una constancia de lo que se llevan. La gendarmería roba, esa es la palabra, porque la gente no sabe qué se está llevando. Hay de aquellos si pueden ir a recuperar algo, mentira. ¿Quién se siente tranquilo cuando le dicen que tiene que ir a una oficina? ¿Quién puede dormir en paz cuando Impuestos Nacionales se presenta o recibe un correo de ellos o una llamada de ellos? ¿Quién puede vivir tranquilo cuando esta suerte de espada de Damocles cae sobre nosotros? Uno pensaría que las instituciones mismas del Estado deberían ayudarlo. Controles entrelazados o recursos de tipo jerárquico, de alzada. Ni así. Al contrario, se vuelve otro empantanamiento más de corrupción, de mentira, de abuso, en todas las malditas áreas y en todos los desgraciados niveles.
Aquí no me vengan con que eso tiene que ver con una cuestión del occidente o con el centralismo. Esas son boludeces. ¿Existe el centralismo y es malo? Por supuesto. Pero la actitud autoritaria, la actitud abusiva, saqueadora, extorsionadora de la burocracia está en Santa Cruz, está en los 9 departamentos. Y la muestra podemos encontrarla no solamente en el gobierno municipal de ahora, que a pesar de su brevedad ya ha demostrado que no tiene pinta de ser muy prístino, sino vean lo que pasa con concejales, vean lo que pasa con los puestos, vean lo que pasa con los hombres de confianza de Johnny, sino mucho más con lo que pasó en la anterior gestión. No querramos pensar que el centralismo es el culpable de todas las situaciones. Esto no es el problema del centralismo, este es el problema de actitud. Es un problema de violencia psicológica que ejerce la burocracia. ¿Cómo creen que se trabaja con certidumbre? Es imposible. ¿Cómo creen que el emprendedor puede realizar sus labores cuando recibe un mensaje de un grupo de sus colegas y dice, hay batida? Porque no es el problema que haya controles, porque de repente eso es sensato. El problema es cómo se hacen los controles, quién hace los controles. Y no todos tienen la fortuna o la coincidencia de estar con alguien que sepa de leyes en ese momento. De decirle, a ver, muéstreme su credencial. ¿De qué dimisión viene? Yo recuerdo hace algunos meses cuando ¿cómo se llamaba esta señora? ¿Esta señora rubia? Se llamaba Michelle, pero no recuerdo su apellido. El de la Secretaría de Medio Ambiente de la gestión corrupta de Angélica Sosa. Esa mujer sí. Hacía controles por la venta de expendio alcohólico en las épocas de la cuarentena. Jamás nadie, yo no vi a ningún concejal, ni siquiera al que ahora es alcalde, no vi a ningún político, ningún diputado decir, ¿por qué esta señora está haciendo un control que es encargada de medio ambiente, está usurpando una función? Nadie lo hace, porque todos viven cómodos en esa basura, en esa pestilencia. Porque cuando llegan los chalecos, o llegan los gendarmes, o llega la policía, peor todavía, o llega impuestos, o llega defensa del consumidor, lo que hay es violencia psicológica, tanto como para el emprendedor como para el consumidor. Después no se quejen de que el ciudadano no confía, de que el ciudadano... No. Paremos el coche con esto. Yo no voy a venir con esta idea de que no hay gente sacrificada. Seguramente sí la hay. Pero yo no conozco a nadie que se sienta tranquilo cuando vea a un burócrata. Antes pasaba lo mismo con la policía, ¿se acuerdan? Decíamos, tenemos más miedo de la policía que de otra cosa. Ahora se ha extendido. Ver a un sujeto con un chaleco, con una credencial, peor aún en montón, nos muestra que esta gente viene a usurpar, viene a robar. ¿Cómo quieren que se las reciba? Con flores, con tragos de cortesía, con plaquetas. Vivimos en esa lógica sin razón de la burocracia, de su violencia, de su incoherencia y del daño que nos hace para vivir en una ciudadanía un poquito más decente. Yo me siento agredido psicológicamente, como muchas personas cuando aparece la burocracia. Y aquí creo que no hay colores. Por supuesto, los más terribles son los azules, pero también los locales tienen mucho todavía que responder. Hay una profunda controversia en este momento en Bolivia. Bueno, no diré profunda, pero hay una controversia en Bolivia con este asunto de la vacunación. Si se vuelve obligatoria, si no, si se la exige o no. A ver, primero que aquí es donde decíamos la otra vez, los principios se ponen a prueba con las cosas con las que no estamos de acuerdo. Y creo que este es uno de esos ejemplos. John Stuart Mill, en su fantástico libro llamado On Liberty, o sobre la libertad, decía que el individuo sobre su cuerpo, sobre su alma y su espíritu es soberano. Y escuchaba el otro día a un periodista trasnochado acá en Santa Cruz decir que ni modo, que eso servía en otros tiempos, pero que ahora con la pandemia los de las libertades individuales deben reducirse. Mira que periodistas con alma autoritaria hay, y aunque tengan muchos seguidores, los tienen. Y lo interesante es que, yo particularmente, ya lo saben, soy completamente pro vacunas.
Considero que es la herramienta más importante, no solamente social, sino científica y del conocimiento que nos ha dado la posibilidad de dar un salto en toda esta crisis. Pero considero que el Estado no puede exigir la vacunación. Para hacer trámites, para desplazarse por el país, no puede hacerlo. Sí puede hacerlo el privado. Yo, en caso de tener un evento o en caso de brindar un servicio, sí podré entablar como uno de los requisitos que esa persona tenga un carnet de vacunación. Sí, pero el Estado no puede hacerlo. Porque nos estamos olvidando de nuestros principios. Es fácil, como les decía la otra vez, pedirlos cuando se trata de nosotros. Lo difícil es ponerlos a prueba. Y hay gente a la que yo consideré muy insensata, irresponsable, completamente perdida cuando no desea colocarse la vacuna. Pero no es posible que le abramos así al Estado y en general a los Estados la posibilidad de que nos fuercen a ponernos algo que ellos no quieren hacerlo. Yo lo hice, contentísimo de la vida. He recomendado a mis amigos y familiares que se vacunen, pero no puedo pretender que el Estado lo haga. Quiero que se diferencie bien esto. Que algo sea lo deseable, que algo sea lo que uno quiere, no quiere decir que se tenga que ser obligatorio por la fuerza. Si no, estaríamos comportándonos de la misma manera o peor que los autoritarios. Así que lejos de que esto sea obligatorio, lejos de que se exija un carnet de vacunación para trámites y demás, lamentablemente tenemos, y digo lamentablemente en tono, bueno, un poco de sorna, porque es lo que es, tenemos que ir por el camino de la conciencia. Porque no somos niños a los que nos tienen pues que obligar las cosas. Porque insisto, se abre una puerta peligrosísima si así lo hacemos. Y repito, estoy de acuerdo con la vacunación, pero no estoy de acuerdo con que el Estado, y a través del central, departamental o municipal, lo exija a la gente. Sí, para algunos servicios, sí, pero al ciudadano común no me parece. Y aunque seguramente esto puede ser polémico y hasta puede parecer contradictorio, no lo es. Porque hay algo que debemos siempre recordar, que es la libertad y la elección de los individuos. Y que esa elección implica también que muchas veces hagan aquello con lo que no estamos de acuerdo. Voy a tomarme los últimos minutos, primero para agradecerles nuevamente por estar siguiéndonos, por aguantarnos, por dejarnos sus comentarios, sus likes, por compartir el contenido de la página. Y ahora sí voy a darme un momento relax para hablar de algo de repente un poquito más filosófico, motivado por una película que veía hace unas horas. Veía Space Jam, la nueva versión, la continuación de Space Jam, esta vez con LeBron James, por supuesto, ya no con Michael Jordan. Qué tan lejano parece ese 1996 en que se estrenó Space Jam. Lo recuerdo muy bien porque inclusive aquel año mi madre me había mandado en encomienda un VHS. Bueno, no es este, pero alguien recuerda los VHS. Qué nostalgia. Con la película. Pero en fin. La película, pues de por sí, ya puse mi comentario en redes, está muy lejos de su predecesora, pero también creo que me recordó algo muy importante, que es el valor del pasado. Es el valor del pasado, pero no como esa nostalgia seca, esa nostalgia que mira atrás y que deprime. No. Pensaba en esa nostalgia que se disfruta, que se saborea, como diría Camus, esa quemadura que se saborea. Porque nos está mostrando que, por fortuna, aquellos que tuvimos la casualidad de haber nacido en ese tiempo, vivimos ese enlace entre las cosas del viejo orden, del viejo mundo y del nuevo, digitalizado, que nos permiten recuperar y recobrarla y dejarnos un legado de personajes, series, películas memorables, que por más mala que inclusive puede ser una producción, por más de que nos pueda saber un poco sosa, nos arranca una sonrisa. Las referencias a películas clásicas, a cuestiones no solamente de nuestra infancia y de nuestro pasado, sino de lo que estuvo más atrás. Ninguno de los, pocos de los que estamos viendo acá estas películas,
Vivimos la época de Hanna-Barbera o la época, peor aún, de Casablanca. Sin embargo, aparecen estas referencias, o de La Naranja Mecánica. Sin embargo, estas referencias aparecen en películas como Space Jam, como Ready Player One, películas de ese tipo. Y se las disfruta. De hecho, si uno pues, se pone a pensar en el público objetivo de estas animaciones, no son las nuevas generaciones. Porque una nueva generación de entre 15 y 20 años no va a reconocer la referencia, muy pocos lo harán, a Casablanca o a La Naranja Mecánica, que están presentes en la película y en otras producciones, al Resplandor. Pero el juego nostálgico, insisto, me parece que está muy bien usado. No solo nostálgico, sino referencial. Pasa algo que pasa también ya no pasa, vuelve la nostalgia, con la época de los Simpsons en los 90, que para disfrutarlo en su contexto o en su plenitud, había que tener una especie de bagaje de referencias culturales. Y que de repente en su momento no las entendíamos, pero luego, a medida que fuimos creciendo y viendo diferentes películas y producciones, las reconocimos incluso mejor. Y creo que esa es esa emoción que se tiene con la nostalgia, que particularmente a mí me produjo, insisto, no esa nostalgia amarga, sino esa nostalgia alegre, por saber que se vivió una época muy, muy productiva en ese sentido, sobre todo para quienes nos gusta la cultura pop y los videojuegos, las películas y demás. Me deja un buen sabor de boca Space Jam y A New Legacy. No como película, porque la película no es que sea mala del todo, pero no se le acerca a la original. Pero utiliza ese laberinto de memoria, ese laberinto de recuerdos, que hace que lo disfrutemos. Y no solamente es Space Jam, sino es un montón de cosas literarias, culturales que se nos presentan y que nos muestra, tal vez, que por lo menos en lo referido a la cultura pop, en lo referido a todo esto que es el mundo geek, videojuegos, películas, series, nuestra época no fue tan mala. Lo hablábamos hace un par de semanas con María Victoria Peñalosa cuando hablaba de música. Y en cuanto a películas y series y demás, creo que el pasado está cumpliendo una función muy importante, que es sostener este presente, que a veces parece desmembrarse, que a veces parece relativizarse del todo. Entonces todo este contenido de series de los 80, 90, hasta 70 inclusive, le da un sustento que las hace disfrutables. Y así ese es mi consejo. Si quieren ver Space Jam, véanla, la nueva está, véanla, disfrútenla. No esperen la película top, pero yo creo que deberíamos dejar de satanizar tanto la nostalgia. Esa nostalgia venenosa, agresiva, por supuesto. Ese conservadurismo rancio, por supuesto que hay que sacárnoslo. Pero esa nostalgia que nos saca una sonrisa, que nos saca una alegría al ver una referencia o al compartirla con alguien, creo que esa nostalgia puede ser saludable. Así que esa es mi sugerencia de esta semana. Y es así como llegamos a la parte final del programa. Se han pasado los minutos de manera muy rápida. Agradecerles por su atención, agradecerles por aguantarnos. Es terriblemente agradable ver cómo el programa de a poco sigue creciendo. Seguimos con nuestras actividades, ya lo hemos dicho, los convenios y los grupos con los que difundimos el contenido, la gente que confía en nosotros. Tenemos recordarles, no se olviden, este miércoles a las 9 de la noche retransmitiremos una nueva conferencia del profesor HCF Mancilla. Estamos con nuestra página en Facebook, con nuestro contenido en YouTube, con nuestra página en Instagram y también Spotify. También saliendo, por supuesto, por nuestra casa, lavozuniversal.tv y Radio La Voz Universal 91.2 FM. Gracias, de verdad. Siempre es lindo estar en el laberinto y poder compartir algunas reflexiones sueltas de este loco olvidado. Mi nombre es Andrés Canseco. Nos vemos en una semana. Que tengan un muy buen descanso. El laberinto con Andrés Canseco.